¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 29 de enero, semana cuarta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14, versículo 30, y capítulo 16, versículos del 5 al 13. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Simeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza». Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón ese hombre de la familia de Saúl? Déjenlo, que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción, y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 3. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no los protege Dios? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes».
Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado les suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, es interesante ver cómo estos días vamos a estar viendo estos encuentros de Jesús con los ángeles caídos, con los demonios que lo reconocen, que saben quién es Él y le piden permiso y también le ruegan, se postran a sus pies. Es interesante ver cómo hasta los demonios le rinden culto, honor, saben reconocer quién es y lo respetan. Ha de admirarnos cómo somos nosotros, los hombres, los seres humanos, quienes irrespetamos a Dios, quienes no lo tomamos en cuenta, quienes no le damos el culto, la admiración, la adoración que Él se merece, porque no lo vemos. Estamos como ciegos ante esta realidad. Pero los demonios sí lo saben, sí lo ven. Y en este episodio de Marcos, este hombre, pobre hombre endemoniado, manifiesta una de las peores exposiciones al mal que nos narran los evangelios. Un hombre que nadie puede con él, que habita en sepulcros, que se daña a sí mismo con las piedras, debería estar todo sucio, lleno de sangre, así que la escena debió haber sido patética, realmente horrible. Y era un solo hombre, que no podían con él ni siquiera las cadenas. Y es interesante ver cómo Jesús, cuando le pregunta ¿cómo te llamas?, cosa que se hace en los exorcismos, él le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Cuántos demonios es una legión? Según algunas indagaciones, pueden llegar a ser 6000, según lo que las legiones romanas solían tener como soldados. Unos 6000 más o menos, ahí rondaba el número. Y los cerdos que estaban allí, pobrecitos animales, fueron los que pagaron el plato roto, porque los demonios no querían salir. Y es que ellos prefieren estar acá, de este lado, habitando en algún cuerpo, que estar en el infierno mismo. Entonces para ellos era más cómodo estar en un animal, en un hombre, que en el infierno mismo. Por lo tanto, ellos le piden a Jesús que los deje salir de ese hombre para seguir habitando en un ser vivo. Obviamente el desenlace fue muerte, porque donde está el demonio no puede haber otro desenlace más que muerte. Los 2000 cerdos se precipitan al acantilado, se vuelven locos. ¿Qué habrán sentido? No sabríamos decir, pero ciertamente no soportaron la presencia de los ángeles caídos
en sus cuerpos. Es interesante ver cómo la reacción del pueblo fue algo inusitado. Tal vez debieron haber sentido compasión y gratitud por lo que sucedió, porque uno de los suyos, que había estado bajo el dominio de una legión de demonios durante quién sabe cuánto tiempo, ahora estaba en su sano juicio cuando lo encontraron, vestido, arreglado. Y ahora se dan cuenta de que tienen 2000 cerdos menos. Esa región se alimentaba de ello. Ese era su trabajo, cuidar cerdos. Un oficio que, por decirlo así, era mal visto, era impuro para cualquier judío, pero era su trabajo. Se les escaparon 2000 cabezas de cerdo. ¿Cómo van a recuperarse de esa pérdida económica? Y esto puede pasar, ¿no? Que la gente muchas veces prefiere sacrificar cosas muy valiosas en el orden humano y no sacrificar su dinero, no sacrificar sus bienes materiales. A estos hombres les dolieron más sus 2000 cerdos que el hombre, el hermano que estaba allí poseído. Tal vez hubieran estado más felices de que él se hubiera quedado poseído. Pero quién sabe qué cosas pasan por la cabeza de la gente. Es interesante y triste ver cómo le dicen a Jesús que se vaya de ese lugar. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Si ves que no puedes entender una obra de Dios, que no puedes comprender lo que Él está haciendo, ¿tú le dirías a Jesús, vete de aquí? Fíjense que dice acá, mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero Él no se lo permitió. ¿Y qué le dijo? Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Nosotros quisiéramos a veces dar cambios de este estilo, o a veces nos ilusiona el irnos de misionero al África o a algún lugar donde no nos conozcan, algo nuevo, cambiar de ambiente. Pero es más fuerte, es más delicado quedarse donde uno está y dar testimonio allí. El cambio de este hombre fue dramático y radical, por lo que podemos pensar que el quedarse en ese lugar, reconciliarse con la comunidad y estar con su familia iba a requerir de muchas más fuerzas de las que se requeriría irse con Jesús a otra parte. A él le tocaba hacer algo que pocas veces Jesús le dice a otros que lo hagan: quédate donde estás. Y tú preguntarás, ¿cómo sé yo si Dios quiere de mí que me vaya de misionero a algún lado, que cambie de lugar, que me vaya a vivir a otra parte, o que me quede donde estoy y dé testimonio allí? Pues solamente la oración y oír la voz de Dios en tu conciencia y en tu corazón te van a dar la respuesta. Pero sí, ciertamente en muchos momentos puede que Dios te diga, no te vas a ningún lado, te quedas donde estás y allí vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Puede que le tengamos miedo a lo que la gente diga, porque la gente te conoce, porque la gente sabe quién eres, de dónde has salido y lo que has hecho. Y le tengas miedo al que dirán o a que simplemente no te crean. Pero después de lo que este hombre vivió y después de ver cómo Jesús lo sanó, lo liberó de las garras de una legión de demonios, era obvio que cualquier cosa que él dijera y su sola presencia ya era un testimonio fuerte de que el reino de Dios había llegado y de que aquel que lo liberó a él de semejante maldad podía liberar a cualquiera de cualquier otra oscuridad. Que si tenemos que quedarnos en el mismo lugar, lo hagamos con un corazón abierto a lo que el Señor demande de nosotros, que estemos dispuestos a dar testimonio allí, donde nacimos, donde crecimos, donde tal vez nos enemistamos y donde ahora nos toque reconciliarnos y dar testimonio de que Jesús es aquel que ha cambiado nuestras vidas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.